¿Cómo están, gente linda y bella de Guairanga? Una vez más aquí en la emisión número 16 en esta ocasión de su programa que pretende ser un programa cotidiano y que le hemos puesto de nombre Guairanga Time. Mi nombre es Moisés Gaviria, es un gusto poder volver a estar con ustedes, para los que nos siguen en vivo y también por supuesto quienes nos siguen ya en diferido tanto en el Facebook como en el canal YouTube. El día de hoy, en el programa que estamos emitiendo y que por cierto tiene el objetivo principal, como todo en la empresa Guairanga, de ayudar a crear un mundo mejor para todos, en esta línea, digamos, de querer a su vez ayudar a las personas a crearse una vida mejor, que es parte esencial, creemos, de crear un mundo mejor para todos. Vamos a desarrollar el siguiente tema, ¿no? Que es tres principios para liberarnos del miedo a cometer errores y dejar fluir a nuestra creatividad. Yo no sé si a ustedes les ha pasado mucho, tal vez no, pero a mí sí me ha pasado, ¿no? Que muchas veces el miedo a cometer errores me ha, digamos, paralizado en cierto sentido y me he quedado cual estatua, digamos, durante mucho tiempo, sin poder dejar fluir a mi creatividad y por lo tanto tomar acción para lograr mis objetivos o perseguir los sueños o deseos que yo tenga, ¿no? Esto me hizo mucho efecto principalmente pasado una época, pasado los primeros años, digamos, de iniciar Guairanga, ¿no? Y claro, ahora, ya después de pasar por muchas vicisitudes, me encuentro en una nueva etapa, pero este, nunca deja de ser algo que, con lo que hay que lidiar de todas maneras, aunque uno le agarre un poco de práctica, ¿no? Siempre hay un temor a cometer errores, ¿no? Y la idea es que ese temor no nos paralice, ¿no? Unos más que otros, por supuesto, los deben de tener, ¿no? Pero es un miedo que creo que es bastante generalizado, ¿no? En esta ocasión voy a hablar algo de, digamos, tengo el conocimiento por experiencia propia, pero también he decidido sacar tres ideas que se me clarificaron muchísimo al momento de leer este libro que les voy a mostrar, por si tienen interés en algún momento. Se llama Creatividad S.A. de Ed Catmull. Y es el libro que, bueno, narra básicamente a través de la narración de la historia de la formación de Pixar, ¿no? Empresa cinematográfica conocida por Toy Story, que seguro muchos de ustedes la han visto o por lo menos han oído hablar de ella. A través de la narración de la historia, digamos, de Pixar, Ed Catmull, que es uno de los fundadores, ¿no? Bueno, en mi opinión, trata magistralmente el tema de la creatividad dentro de las empresas, ¿no? Pero a pesar de que, digamos, la línea de la temática está dirigida a la creatividad empresarial, los principios que desglosa en el libro pienso que son aplicables a diferentes áreas de la vida, ¿no? Porque no solamente sucede esto de que el miedo nos trabe la creatividad en temas, digamos, que tengan que ver con el trabajo o en el caso de los emprendedores con la construcción de su emprendimiento o de los empresarios con la gestión de sus empresas, sino que en diferentes áreas de la vida muchas veces el miedo nos paraliza y no deja fluir la creatividad que podamos tener para ya sea resolver problemas o progresar, ¿no? En determinadas áreas de la vida. Eh, y bueno, dicho esto, ¿no? El primer principio
que le arranco al libro, digamos, es que eh, debemos de, para liberarnos, digamos, del miedo a cometer errores y dejar fluir nuestra creatividad, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es aceptar que vamos a cometer errores, ¿no? Esto es algo que puede sonar muy natural, digamos, porque somos seres humanos, ¿no? Y esa es la de siempre, cometer errores, ¿no? Es algo absolutamente normal, pero parece mentira, ¿no? Es difícil, ¿no? La tensión se genera porque muchas veces porque no aceptamos que de todas maneras lo más probable, es muy probable que por más que nos preparemos para algo, vayamos a cometer errores, ¿no? Eh, ya sea por equivocaciones propias o que los errores se vayan a dar, digamos, porque sucedan cosas externas, digamos, que compliquen la situación, ¿no? Pero lo primero que hay que hacer, digamos, y que esboza Edgar Mull es que debemos de aceptar que vamos a cometer errores, que van a haber errores en el proceso creativo, ¿no? Y relajarnos, digamos, ante eso, ¿no? Uno, porque es muy humano, es absolutamente humano cometer errores, ¿no? No está mal cometer errores, ¿no? Y dos, digamos, además de ser natural, es parte sustancial del proceso creativo cometer errores, ¿no? Porque lo creativo, el proceso creativo en general es hacer algo nuevo, ¿no? Y cuando se hace algo nuevo, eh, lo más probable es que uno vaya a cometer errores porque justamente es algo nuevo, es un nuevo camino, se está construyendo algo nuevo y es así, ¿no? O sea, es parte del proceso creativo. Si no fuera algo nuevo, no sería un proceso creativo, sino más bien un proceso de copia, digamos, o de reproducción de algo que ya está hecho, ¿no? Pero si es un proceso creativo, definitivamente es algo nuevo que se está intentando hacer. De repente, no para otras personas, pero sí algo nuevo para uno mismo. Entonces, las posibilidades de cometer errores son grandes y eso es lo normal, ¿no? Es más, digamos, si no estás cometiendo errores, probablemente no estés haciendo nada nuevo, ¿no? Y entonces no estés haciendo nada creativo, ¿no? Así más o menos funciona el asunto desde la perspectiva de Edgar Mull, que es explicada en este excelente libro que yo lo recomiendo sobremanera, ¿no? En este tema de aceptar que vamos a cometer errores, bueno, lo primero que les comentaba es que es sumamente humano cometer errores y eso va de antemano. Lo segundo es que es parte sustancial del proceso creativo, ya que lo creativo es hacer algo nuevo y siempre hay errores, digamos, cuando uno va a hacer algo nuevo, es algo sumamente probable y natural. Y una tercera anotación sobre este punto es que es justamente así como se aprende y en ese aprendizaje, digamos, está el crear, ¿no? O sea, no hay otra manera, digamos, ¿no? Creo que el ejemplo más claro y que, digamos, es el que se cita siempre es el tema de aprender a manejar bicicleta, ¿no? Es casi, probablemente alguien lo haya logrado, qué sé yo, pero es un buen ejemplo porque es casi inimaginable e improbable aprender a manejar bicicleta sin cometer errores, ¿no? Y digamos, este, digamos, que el miedo nos trabe, digamos, y no nos permita ser creativos por el temor a cometer errores, equivaldría, digamos, a que, digamos, no nos decidamos, sobre todo los niños, ¿no? Bueno, mucha gente de adulto aprende a montar bicicleta, a que no tomemos la decisión, digamos, de arriesgarnos a montar bicicleta porque tengamos temor de cometer errores, ¿no? No habría nada más trágico, digamos, que dejar de hacer eso, ¿no? Pero, sin embargo, cabe anotar, digamos, que probablemente estos temores, digamos, este, a cometer errores que nos paralicen, vienen pues no tanto por una naturaleza humana de ese tipo, porque la naturaleza humana, digamos, es aprender y en ese trajín, digamos, es donde está la creatividad
y está naturalmente cometer errores, no venga por ese lado, digamos, este temor, sino más bien venga ya por una educación, digamos, que ha venido ya con los años, ¿no? Sistematizada sobre todo en el colegio, donde pues efectivamente los errores se castigan, ¿no? Y digamos, creo que eso empieza a mellar y a generar el miedo a cometer errores, ¿no? Porque si cometes un error, algo está mal, ¿no? Y no se celebra más bien la equivocación cuando la equivocación viene por intentar hacer algo nuevo, que es lo que pienso debería ocurrir, ¿no? Si el proceso creativo, digamos, se da de manera natural y responsable, digamos, y los errores vendrían a ser una señal, digamos, de que se está avanzando, porque el proceso, este, digamos, parte del proceso es cometer errores, entonces los errores son una señal de que estás avanzando, ¿no? Pero no lo solemos ver así, ¿no? Se suele ver los errores y las equivocaciones como fallas y, digamos, del proceso, ¿no? Y no como una parte natural del proceso creativo, ¿no? Entonces eso creo que nos ha llevado a tener todos estos temores, pero este, podemos, francamente, con conciencia, analizarlo y liberarnos, por supuesto, de eso, ¿no? Libertarnos, ¿no? Y no dejar que el temor nos detenga, que el temor a cometer errores nos detenga, ¿no? En el proceso creativo, ¿no? El segundo punto, porque el primero era aceptar que vamos a cometer errores en este proceso, digamos, ¿no? El segundo punto grueso, digamos, es que eh, es algo que a mí me sorprendió mucho del libro, pero sí, pues, ¿no? En retrospectiva lo pude ver, ¿no? Aplicado a mi empresa. Frecuentemente tiene un costo más elevado el querer evitar errores a toda costa que el tener que subsanar los que se cometen en el camino de la creatividad, ¿no? ¿A qué va esto, no? Esto va, por ejemplo, ¿no? A que cuando, digamos, uno quiere evitar errores a toda costa, ¿no? Se genera esa tensión, ese temor que nos paraliza y cuando estamos paralizados no aprovechamos las oportunidades, ¿no? Entonces, esa pérdida de oportunidad es un costo mucho mayor, ¿no? Es un costo mucho mayor a lo que, digamos, te vaya a costar cometer ciertos errores para, digamos, ir tras la oportunidad, tras el deseo, tras el objetivo que tengas, ¿no? Es muy probable, digamos, o bueno, no sé si muy probable, pero es también probable que al final falles, ¿no? Pero si no haces, aunque fallaras al final, solamente el aprovechar el proceso creativo y esa consecución de errores, si lo aprovechas y, digamos, generas el aprendizaje debido, ya es suficiente como para que eso sea una ganancia, ¿no? Si no te atreves, si el miedo a equivocarte te paraliza completamente, no ganas absolutamente nada, ¿no? Solamente la idea, digamos, de tener cierta seguridad que al final, pues, ¿qué tiempos mejores que estos para entender que eso de la seguridad no existe, ¿no? Los cambios siempre se dan, el camino se da y bueno, hay que seguir para adelante, digamos, con esa perspectiva, ¿no? Otro punto, digamos, por el que frecuentemente el querer evitar los errores a toda costa puede representar un costo mayor que subsanar los que se cometen en el camino de la creatividad, es que cuando queremos evitar errores a toda costa, digamos, nos volvemos rígidos, ¿no? Y esa rigidez hace que perdamos creatividad y eso a su vez genera un gran costo, ¿no? Porque sin creatividad, digamos, no tenemos la oportunidad, digamos, de poner un proyecto en marcha, por ejemplo, o resolver problemas que tengamos en cualquier área de la vida, ¿no? Cualquiera que esté viendo este programa y piense en un problema que tenga, seguramente, digamos, va a caer en cuenta que la creatividad es lo que finalmente
nos permite resolver los problemas que tenemos, ¿no? Entonces, cuando nos volvemos rígidos por evitar los errores, por ese miedo a equivocarnos, perdemos esa creatividad y eso es un gran costo, ¿no? Es un costo más elevado, digamos, ¿no? Esa pérdida, ¿no? Que el costo que podamos tener por arriesgarnos y cometer ciertos errores en el camino, ¿no? Que es algo sumamente natural, ¿no? Eh, del mismo modo, digamos, si nos relajamos, digamos, y mantenemos viva esa creatividad, esa misma creatividad nos ayuda a subsanar los errores que suceden en ese camino, en ese proceso, digamos, ¿no? De realizar algo nuevo, ¿no? Sin tener que sacrificar el aprovechamiento de las oportunidades o el crecimiento que estamos buscando, ¿no? Cuando, digamos, nos cerramos o nos dejamos encerrar por el miedo a cometer los errores y nos volvemos rígidos en ese sentido, este, se vuelve más costoso, que es el tema, el punto que estamos tocando ahorita, también en este sentido, ¿no? En el sentido de que perdemos esa creatividad que nos permite también subsanar errores que se van dando en el camino, ¿no? Que dicho sea de paso, por más rígidos que nos pongamos, tratando de evitar cometer errores a toda costa, siempre se dan, ¿no? Pero si nos agarra, si nos encuentra en un momento de rigidez creativa, que, digamos, justamente va a ser más difícil, digamos, poder subsanar los errores y ese es un gran costo también del cual hablamos en este punto, ¿no? De que frecuentemente querer evitar errores a toda costa genera un costo más elevado que subsanarlos en el camino, ¿no? Entonces, un primer punto, como les venía diciendo, grueso, era aceptar que van a haber errores, ¿no? En el proceso de la creatividad. Un segundo punto era que frecuentemente tiene un costo más elevado el querer evitar estos errores a toda costa que el tener que subsanarlos durante el camino de la creatividad. Y un tercer punto, ¿no? Que se extrae de este libro, digamos, es que, digamos, como un principio para liberarnos del miedo a cometer errores y dejarnos fluir, ¿no? Hay que abrirnos a la evaluación franca y permanente. ¿Para qué? Para poder, de lo que estemos haciendo, ¿no? Una evaluación franca y permanente de lo que fuera que estemos haciendo, para poder ver claramente y lo más pronto posible los errores que se van cometiendo en el camino para poder subsanarlos de la manera más rápida posible, de tal modo que no afecte, digamos, a la meta final que tengamos, ¿no? En este punto, digamos, Ed Catmull insiste mucho, digamos, no solamente en abrirnos a una evaluación, digamos, ¿no? Sino en el hecho de que ésta sea franca, ¿no? Esto es importante porque muchas veces, justamente por el miedo a cometer errores, también se genera, digamos, el miedo a aceptar los errores que se van cometiendo. Y cuando no aceptamos, no somos francos en ese sentido, no podemos ver claramente los problemas que se van dando, los errores que se van cometiendo, que es natural en el proceso creativo. Y como no podemos verlos, no nos franqueamos, no podemos resolverlos, ¿no? Porque no hay manera de resolver, digamos, un error, una equivocación, un problema que se genere que no aceptemos, ¿no? Si no hay ese proceso de ver claramente, de aceptarlo, es imposible, digamos, resolverlo, ¿no? Entonces, este tercer principio, digamos, es abrirnos de una manera franca a una evaluación y hacerlo también de manera permanente, ¿no? Es algo también de lo que hablan mucho, digamos, ¿no? En el libro cuentan cómo, digamos, una de las cosas que hacen para poder hacer esto es que tienen ahí en Pixar unas reuniones diarias que le llaman algo así como Brain Trust, no sé si estoy pronunciando bien en inglés, pero algo así como eh,
la franqueza del cerebro, ¿no? Son unas reuniones donde, digamos, sin tener en cuenta, digamos, el organigrama de la empresa, los cargos, este, ellos se reúnen, ponen las cintas las películas que digamos están haciendo en esa temporada, los avances, ¿no? Antes de terminarlas, y todos opinan, digamos, de manera franca con respecto a lo que está ocurriendo para poder justamente, ¿no? El objetivo es poder ver lo más rápido posible los errores que se van cometiendo porque ellos ya dan por hecho que se van a cometer, ¿no? Entonces no ponen su energía en evitar que se cometan. O sea, de hecho, tienen ciertas pautas para evitar que se cometan lo más posible, ¿no? Pero no es donde centran la mayor cantidad de su energía. Su energía la centran al estar seguros de que igual se van a cometer, digamos, se centra en cómo ver esos errores de la manera más rápida posible y en eso se ayudan con todo su equipo, justamente bajo una filosofía de franqueza, digamos, para poder lograr, ¿no? Ver estas equivocaciones que de todas maneras se dan de la manera más rápida posible y más clara posible para poder resolverlas en el camino, ¿no? Entonces, estos son los tres puntos que quería desarrollar. Aceptar que van a haber errores, tener en cuenta que frecuentemente tiene un costo más elevado el querer evitar los errores a toda costa que el tener que subsanar los que se cometen en el proceso creativo. Y tres, abrirse a la evaluación franca y permanente para poder ver clara y mente y lo más pronto posible los errores que naturalmente se van cometiendo en el camino, ¿no? Estos eran los tres principios que les quería comentar y digamos con el objetivo de liberarnos del miedo a cometer errores y dejar fluir nuestra creatividad en todas las áreas de nuestras vidas, ¿no? En todas, ¿no? Hacerles un comentario final, digamos, este, en el sentido de que es posible que, digamos, lo más probable es que aun cuando lo practiquen mucho, el miedo a cometer errores siempre venga a visitarnos, ¿no? Pero si practicamos, digamos, estos principios y otros más que nos puedan ayudar a, digamos, a gestionar ese miedo a cometer errores, muy probablemente, si seguimos practicando, si lo practicamos, vamos a estar cada vez más preparados para interactuar con ellos, ¿no? Con esos errores y también, digamos, con esos temores, ¿no? Y de esa manera, digamos, no nos congelen, no nos petrifiquen y no nos impidan, digamos, seguir adelante construyendo aquello que deseamos construir para nuestras vidas y para la de nuestros seres queridos, por supuesto, y por qué no, para el mundo en general, pues de eso se trata principalmente ese programa, ¿no? De conversar, digamos, tratar temas que nos puedan ayudar a crear un mundo mejor para todos. Y en esta ocasión tratando un tema que nos puede ayudar a crear un mundo mejor en nuestras vidas, a sentirnos mejor como personas y, y que eso, por supuesto, nos ayude a sentirnos mejor. Eh, eh, Muchas gracias por su tiempo, como siempre, por estar acá, por acompañarnos y nos vemos en la próxima emisión de Guairanga Time. Y ya saben, recuerden, mejora el mundo con guairanga.com, les dejamos el link ahí en la descripción del video y que estén muy bien. Cuídense mucho. Chau, chau.